Meditación, método y práctica. Monjes de la Orden Ramakrishna, Ramakrishna Vedanta Center. Capítulo 2. Yoga de la concentración, por Swami Ganananda. Los Vedas hablan de Sravana, escuchar la verdad, con preferencia a través de la voz viva, no simplemente por medio de libros. En segundo lugar, hablan de Manana, reflexionar sobre la verdad, y en tercero, de Nididhyasana, que es la meditación. La meditación es solamente una forma intensa de pensar en Dios. Por supuesto, uno puede meditar en muchos temas, digamos en geometría, fisión nuclear, ciencia y así sucesivamente. Pero aquí usamos siempre este vocablo, Nididhyasana, para indicar el pensamiento intenso sobre Dios. Ahora, ustedes ven que en todas las religiones se hace el intento de concentrar la mente en Dios, en la realidad. Cuando un hombre piensa en algo, se acerca al objeto de su pensamiento. Luego viene la etapa en que el objeto penetra en su corazón, en su mente y en su alma misma. Después quizás se alcance cierto sentido de identidad con el objeto. Todas estas etapas son aplicables también a la contemplación espiritual. Primero está la etapa en que sentimos que Dios está cerca de nosotros y nosotros cerca de Él. Luego viene la segunda etapa, en la que sentimos que Dios está en nosotros y nosotros en Él. Y muy pocos llegan a la etapa final, como se le llama, la cima del pensar y de la vivencia espiritual, la cúspide misma de todo ello, o sea, Dios es yo y yo soy Dios. Con este sentido de identidad, el hombre olvida completamente el cuerpo, olvida que es una cosa viviente, una entidad, y se funde en el ser puro. En otras palabras, es la más acendrada humildad del hombre lo que produce este estado de unión con Dios. Con frecuencia escuchamos de quienes han intentado la meditación la queja de que después de algunos minutos la mente empieza a divagar. Se sientan a meditar y luego descubren que después de 8 o 10 minutos su mente fluye y refluye como normalmente lo hace. No son capaces de permanecer tranquilamente sentados, y puesto que el cuerpo es perturbado, la mente también se encuentra perturbada. Entonces el aspirante abandona su asiento de meditación diciendo que no puede concentrarse. Hay ciertos preliminares que deberían practicarse antes de empezar la meditación, y si uno no cumple con ellos, con frecuencia no puede concentrarse. Un gran científico en yoga, Patanjali, quien en mi opinión fue un contemporáneo de Buda, nos ha dado cierto número de instrucciones que son preliminares para la concentración. Están incluidas en los 8 pasos que constituyen el curso de entrenamiento llamado Raja Yoga. El primer paso es el yama, que consiste en las prácticas de no dañar, veracidad, no robar, castidad y no recibir regalos. La idea que apoya a la última de estas prácticas es que la mente de la persona que recibe regalos es influida por la mente del dador. Patanjali está aquí, como en otros lugares, enfocando científicamente el asunto. El que todas las condiciones para la práctica exitosa de Raja Yoga puedan llevarse a cabo depende de las circunstancias y la capacidad del aspirante. Los regalos dados como prenda de un afecto genuino pueden en términos generales considerarse como más o menos inocuos. El segundo es Niyama, que consiste en las prácticas de limpieza del cuerpo y pureza de la mente, el contento, la austeridad, el estudio de la sabiduría espiritual y la devoción a Dios. Contento significa la aceptación de buena gana del destino que le correspondió en la vida, sin verse perturbado por la envidia o la inquietud. No significa que uno deba estar contento con la suerte de la gente que se encuentra en circunstancias desafortunadas. El tercero es asana o postura. En este país, la yoga es identificada casi siempre con esos ejercicios que se conocen como Hatha Yoga. Patanjali habla solamente de una postura que es fácil a la vez que firme.
De esa única y sencilla instrucción suya se elaboró cierto número de ejercicios que la gente empezó a practicar en la India y estos ahora han ido por todo el mundo. A Patanjali le importaba únicamente la postura para la meditación. Esta debe ser fácil y fija, de tal manera que uno pueda permanecer sentado y meditar por lo menos media hora en un principio y después durante 45 minutos o más. Deberían intentar sentarse a meditar una vez por la mañana y otra por la noche, antes de tomar alimento. Después de ingerir una comida sustancial, deberían dejar pasar 2 o más horas antes de intentar la meditación. Al sentarse, la columna vertebral debe estar derecha y la cabeza erguida. La tensión muscular debe evitarse. Si no están acostumbrados a sentarse en el suelo, con las piernas cruzadas, háganlo en una silla, colocando los pies debajo de la silla para facilitar la postura erguida. Un monje ya muy anciano, de la orden a la que tengo el privilegio de pertenecer, solía decir que si uno practica la veracidad y repite una fórmula espiritual, que nosotros llamamos mantra, eso es suficiente. Pero yo debo agregar que él daba por supuesta la castidad. Después de asana, viene pranayama. Ahora pranayama nos permite controlar el prana, que es la energía vital en el sistema. Es una sola y la misma energía la que mueve a la tierra, hace funcionar los pulmones y hace latir al corazón. Hay una sola energía cósmica. En nuestros cuerpos y mentes se encuentran manifestaciones individuales de ella. Esta energía no es diferente en los diferentes individuos, como tampoco difiere la corriente eléctrica en una lámpara de la corriente en otra. Ahora, lo que la yoga pretende enseñar al hombre es a controlar la energía vital en el sistema. Por lo tanto, pranayama no es el control del aliento, sino el control del prana, la energía que vitaliza al cuerpo. Cuando el prana abandona el sistema, el corazón cesa de funcionar, los pulmones detienen su movimiento y se dice que el hombre muere. Aquí dicen ustedes que entregó su alma, pero nuestra idea es que el fantasma, es decir, el cuerpo psíquico o sutil del hombre, es lo que abandona al cuerpo denso, el físico. El pranayama, si ha de practicarse, tiene que hacerse siguiendo los lineamientos correctos. Es mejor aprenderlo de un maestro que practicarlo solamente por haber leído libros. Pratyahara sigue a pranayama. Pratyahara simplemente significa el reunir las fuerzas de la mente que han estado dispersas. Supongan ustedes que compran un paquete de semillas de mostaza y se les rompe, o que en un descuido ustedes mismos rompen el paquete y las semillas se desparraman por el suelo. ¿Cómo van a recoger las semillas? Primero tienen que juntarlas en el suelo y luego alzarlas, quizá una por una. Esta es la condición usual en la mente de la gente adulta. En el caso de un muchacho joven, su corazón y su mente están concentrados en lo que él trata de hacer. Pero el hombre que se establece y se casa entrega la mitad de su corazón y su mente a su mujer y retiene la otra mitad para desenvolverse. Cuando nace un hijo, otra porción de su corazón y su mente va al hijo y así sucesivamente. Luego está la cuenta en el banco que debe ser mantenida. El saldo debe estar bien, debe mantener una buena reputación entre sus compañeros. De esta manera su energía se disipa y su mente se distrae. ¿Cómo puede voltear su mente hacia Dios? Lo encuentra muy difícil. Hay dos fuerzas que actúan sobre la mente del hombre. Una la aleja de su centro y la otra la atrae hacia adentro. El traer la mente hacia adentro es pratyahara. Y esto es precisamente lo que el principiante trata de hacer cuando se sienta a meditar. Dharana es el sexto paso. Es fijar la mente en un solo sitio. Si Dios es el objeto de la meditación, entonces dharana es concentrarse en Dios. Pensar en Él como el creador del universo. En yoga decimos que el objeto de la meditación debería concebirse como si estuviera dentro del hombre. Sin duda, gran beneficio puede derivarse de meditar en Dios,
aún concebido fuera del hombre, pero debía pensarse en él como si estuviera dentro. Eso lo recalca la yoga. Jesús nos pide que oremos al Padre en el cielo, como si el cielo estuviera en un lugar separado de nosotros, pero su enseñanza más elevada fue: el reino del cielo está dentro de ti. En el poema de Browning, Pipa, canta Pipa: Dios está en su cielo, todo está bien en el mundo. Pero yo me temo que aunque Dios esté en su cielo, hay mucho que anda mal en el mundo. Eso se debe a que Dios no ha entrado en los corazones de esos 4.000 millones de seres. Si Él entrase en el corazón del hombre, el hombre se transformaría. Eso sería yoga. Supongan ustedes que un hombre medita en Jesucristo o que piensa con gran devoción y fe en María, la Madre de Cristo. En la meditación propiamente dicha, como se le entiende en la yoga, sirve de bien poco el pensar en los personajes externos y en los sucesos históricos de las vidas de Cristo y de María. El aspirante debe penetrar más allá de todo eso. Su mente tiene que ser enfocada en un solo punto. De nada sirve pensar en algo de este mundo, todo eso podrá venir después. Cuando un hombre se sumerge profundamente en sí, tratando de alcanzar la esencia misma de su ser, que llamamos el Atman, no puede pensar en otras cosas. Los ejercicios yógicos convienen, pero no son suficientes. La yoga dice que ustedes deberían pensar en Dios o la realidad, o en lo que estén concentrándose como internos, como estando dentro de ustedes mismos. En relación con esto, se habla de los 7 centros de conciencia. Uno debería meditar en el centro del corazón, como se le llama. Por esto se quiere decir no el corazón fisiológico, sino el corazón psíquico o místico, que está aproximadamente a 1 pulgada arriba de la boca del estómago y en el interior del cuerpo. Ahí coloca uno el objeto de la meditación, ya se trate de una encarnación de Dios o de un gran maestro o de una contemplación o símbolo de Dios. Esto transformará a la mente. Cuando la mente se mueve alrededor de los 3 centros más abajo del corazón, ella no se beneficia. El centro del corazón es el punto de partida para el pensamiento espiritual. A veces dice la gente que cuando piensa en Dios, la mente se mueve hacia arriba. Eso es bueno, pero debía venir naturalmente como resultado de la práctica, no solamente por tener la idea de que se puede meditar en un punto entre las cejas. Si ustedes tienen buen éxito en la meditación en el centro del corazón, entonces los otros centros se les revelarán a su debido tiempo. Se puede plantar una rosa, pero no puede empujársele a florecer. Similarmente, ustedes no deberían tratar de forzar las cosas en la meditación. El centro del corazón es extremadamente importante. Se dice que ahí hay una flor de loto con 8 pétalos rojos. Antes de la meditación parece un botón con los pétalos cerrados y caídos. Sin embargo, durante la meditación, el loto se yergue y se abre. Imaginamos que el loto está floreciendo y en él está el sol. Dentro del sol está la luna. Dentro de la luna hay un fuego. Dentro del fuego colocamos el objeto de la meditación. Si, por ejemplo, Krishna es nuestro ideal escogido, pensamos en él sentado dentro del fuego. Cuando el sol está colocado dentro del loto, los pétalos no se queman, pues tanto el sol como el loto son místicos. Al comienzo, en las etapas iniciales del esfuerzo espiritual, es aconsejable pensar en la divinidad como poseedora de forma. Primero viene el pensamiento de Dios con forma. En muchos casos, en la mayoría de ellos, se piensa en él con forma de ser humano. Más tarde viene la meditación en Dios sin forma pero con atributos. Y finalmente viene la meditación sobre el absoluto, amorfo, sin atributos o conciencia pura. Este es el camino por etapas. Estos son los 3 niveles de la vida y la vivencia espirituales, y son para todos. Uno piensa en una forma divina en el interior del propio ser de uno, en el propio corazón, y persiste hasta que la experimenta directamente. Los aspectos con forma y sin forma de Dios
son como el anverso y el reverso de una moneda. Si ustedes indican que quieren una moneda con solo la imagen de la reina y sin el emblema del otro lado, no tendrán siquiera el lado con la reina, porque no pueden tener una moneda con un lado solamente. El Dios sin forma es la base del Dios con forma. El ejemplo del océano es útil. Como océano, el agua, hablando burdamente, carece de forma, pero como ola sí la tiene. Los grandes maestros son a modo de las olas en el seno del océano. Esos maestros son muy pocos. Todo lo que ahora tenemos de religión y filosofía, todas las ideas, enseñanzas y principios que han llegado hasta nosotros desde tiempo inmemorial, puede considerarse como derivado de quizá media docena de esos maestros. En Occidente, Jesucristo; en la India, Krishna y otros más. Y luego están Moisés, Buda y, digamos, Confucio. Total, muy pocos. Pueden contarse casi con los dedos de la mano. Se piensa en ellos y de inmediato se pensará en sus principios. Uno puede empezar con Dios con forma, pero hay unos pocos de mente fuerte que pueden empezar sin ninguna forma. Generalmente se piensa en Dios con atributos. ¿Y cómo se piensa en los atributos de Dios? Es difícil hacerlo sin que de alguna manera se albergue la idea de que Dios es una persona. Por eso decimos que es bueno empezar con una forma. Nada malo hay en ello, pero procedan más arriba y alcancen lo amorfo. Gradualmente la mente, que ha estado moviéndose en el universo exterior, es traída a un solo punto y se profundiza por la meditación hecha con fe. Por meses y años de meditación se adquiere el poder de meditar sobre lo que se llama energía primaria, la energía primaria que proyecta este universo. El ego está entonces en comunión con esa energía primaria que es la fuerza de Dios. Después de años de práctica, uno intenta olvidar el ego, olvidar la individualidad. Eventualmente el ego será trascendido. El ego no es destruido, sino trascendido. La conciencia del ego no existe en el ser puro que el yogi alcanza. No basta con pensar en Dios como unicidad. La unicidad implica su opuesto, la dualidad. No puede ser descrito, por lo tanto, la manera menos inexacta de describir a Dios el absoluto es decir lo que Él no es. En sánscrito decimos neti neti, que significa esto no es Dios. Después de dharana viene dhyana. Dharana y dhyana constituyen la meditación. Dhyana es muy difícil, dado que está apenas a la puerta contigua del estado superconsciente, el samadhi, la luz que ilumina al hombre, la paz que está más allá de toda comprensión. Ese es el estado más elevado. Ahora, dhyana, la meditación, se ha asemejado al acto de vertir sin interrupción aceite de un recipiente a otro. La mente debe fluir hacia el objeto de la meditación sin una sola interrupción durante 24 minutos. Cuando se ha logrado eso, se dice que se ha alcanzado un samadhi. Tuvimos un maestro en el siglo pasado. Murió en 1886. Él solía decir que es muy difícil permanecer en ese estado por más de 21 días. Si un hombre permanece en él durante más de 21 días, su cuerpo se desmorona. Sin embargo, él fue capaz de permanecer en ese estado durante 6 meses continuos. Una proeza maravillosa. El ego no funciona entonces. Así que el paso final de la yoga, después de la meditación profunda, es samadhi, que es superconciencia. Hay dos clases de samadhi. Uno en el que hay contenido en la conciencia, Dios mismo es el contenido y uno está en comunión con Él. Pero hay otra superconciencia, en la que la conciencia carece de contenido. Esa es ser puro, conciencia pura. No puede describírsele. El subconsciente tiene que ser purificado gradualmente, y para ello la práctica de un mantra es muy útil. Un mantra se introduce desde el nivel del plano consciente hasta el subconsciente, y ahí trabaja. Uno no sabe cómo funciona.
El mantra debe ser pronunciado, digamos, 1000 veces a mañana y tarde, y luego se debe intentar meditar. La repetición del mantra prepara a la mente para la meditación. Mientras más se pronuncia, tanto mejor. Al acostarse, repíntalo 100 veces y luego duerman con su cabeza reclinada en el regazo de Dios. Él es su madre y su padre. No hay nada erróneo en pensar en Él como madre. Nosotros generalmente lo hacemos porque la madre está más cerca de nosotros que el padre. El padre nos jalará una oreja si cometemos un error, pero la madre quizá no. Cuando ustedes piensen de esta manera y practiquen un mantra antes de acostarse, después de algún tiempo descubrirán que despiertan por la mañana con la repetición de ese mantra. El pensamiento que era preponderante, que fue el último antes de dormirse, es el que surge primero por la mañana. ¿Por qué ocurre esto? Es porque el mantra estuvo trabajando en el subconsciente durante la noche y surge al nivel consciente al día siguiente. El mantra se mueve a través del subconsciente y lo purifica. Gradualmente transforma al hombre. Yoga es la palabra sánscrita que quiere decir unir o uncir. Tiene por lo menos 17 significados secundarios, según el diccionario. El significado primario, sin embargo, siempre ha sido lo mismo, o sea que yoga es comunión con Dios. La yoga es una ciencia, es psicología aplicada. No solo es el medio de lograr el propósito de la vida, sino lo capacita a uno para efectuar cualquier cosa que haga, aún en el mundo, con gran energía y con gran beneficio para otras personas.